Autoridades mexicanas anunciaron nuevas detenciones por el caso de los normalistas de Ayotzinapa y siguen las movilizaciones para exigir la aparición con vida de los jóvenes. Autoridades italianas iniciaron la inspección del incendiado ferry Norman Atlantic, que se encuentra en el puerto de Bari. Hasta el momento, los rescatistas no han localizado cadáveres. Ola de frío en Francia deja al menos 7 personas fallecidas durante los últimos días. Principales afectados por el mal tiempo son personas sin viviendas. Así las cosas, en diciembre de 2014 conocimos la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dijo que será paciente para determinar un alza en las tasas. Así vamos a comenzar con el profesor Isaac Cohen, economista, en este momento nuestra exposición. Le vamos a preguntar sobre esta política monetaria en el año 2015. Le preguntamos, ¿se vendrá, profesor, la anunciada subida de tasas de interés y además la compra de bonos por parte de la Fed ha llegado a su fin? Bienvenido. Mire usted, la Reserva Federal está vigilando dos indicadores que por mandato legal tiene que vigilar. Lo primero es el desempleo y lo segundo es la inflación. En esas dos, de esas dos variables depende si van a subir la tasa de interés o no. Déjeme decirle que el desempleo ha estado bajando considerablemente, ha llegado, según las cifras del mes pasado, a 5,8% y ha estado bajando. En el último mes se crearon 321,000 nuevos puestos de trabajo, lo cual es extraordinario. La economía de Estados Unidos está revelando vigor en el sentido de que está generando más empleo. Por ese lado, la Reserva Federal tendría que estar preocupada, porque en algún momento la demanda de trabajadores va a ser tan grande que van a empezar a subir los salarios y eso puede causar inflación. Pero la inflación está muy baja. Figúrese que inclusive antes de que bajaran los precios del petróleo y de la gasolina, la inflación estaba por debajo de 2%. Entonces, al no haber inflación, es muy difícil que la Reserva Federal vaya a subir las tasas de interés inmediatamente. Yo creo que van a dejar pasar un poco de tiempo, por lo menos la primera mitad del año entrante, para ver cómo se comporta la inflación, porque de seguir la caída de los precios del petróleo, lo que pasa es que vamos a pagar menos por la gasolina. Porque en Estados Unidos, cuando baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina. Y entonces eso nos está costando menos, tenemos más dinero para gastar en otras cosas, sobre todo ahora para las fiestas, de manera que eso va a aumentar la demanda y la inflación se mantiene muy baja. De manera que mientras se mantenga baja la inflación, yo diría la Reserva Federal va a vigilar cuidadosamente el comportamiento de esa variable durante la primera mitad del año y va a tomar decisiones. Respecto a la compra de bonos que usted menciona al final, mire, la Reserva Federal ha dejado de comprar nuevos bonos. Eso se acabó en octubre. Pero lo que está haciendo es reponer los que van expirando. O sea, los bonos tienen un término de maduración, ¿no es cierto? Al llegar a su término, la Reserva Federal lo que hace es que compra bonos de más largo plazo. Entonces, ahorita lo que está haciendo es solo reponer lo que está expirando. Entonces, a su vencimiento, compra un bono para reponer el que se vence. Pero eso quiere decir que no está comprando nuevos bonos. Y la razón por la cual lo está haciendo es porque la situación de la economía de Estados Unidos ha mejorado. Porque esos bonos se compraban para estimular la demanda, para que la gente tuviera más liquidez y estaban beneficiando sobre todo a la bolsa de valores. Pero eso, como le digo, concluyó en octubre y ahora simplemente lo que están haciendo es reponer lo que va madurando. Ahora, profesor Cohen, también hay otra pregunta cuando hablamos de Estados Unidos y su panorama económico. Quiero preguntarle, de acuerdo a su opinión, ¿qué supone para usted este acuerdo comercial de Estados Unidos con la Unión Europea? ¿Cómo repercute esa decisión, esa firma, si se diera, en el modelo económico estadounidense? Mire, Estados Unidos está empeñado en hacer acuerdos comerciales con grandes mercados, megamercados, literalmente. Hay negociaciones en este momento con Asia para crear una asociación transpacífica y están las negociaciones en curso con la Unión Europea. La Unión Europea tiene mucho interés en este arreglo, porque el mercado de Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande del mundo. Y entonces cualquiera quiere vender en este país, inclusive China.
Usted ve, por ejemplo, la prosperidad de China se debe a la capacidad que tiene de exportar a Estados Unidos. Entonces, los europeos tienen mucho interés, las negociaciones han estado caminando y yo creo que el año entrante vamos a ver movimiento respecto al acuerdo con Europa. Pero antes pienso que van a concluir las negociaciones en Asia. En Asia, y esto incluye a Japón, incluye una zona de libre comercio probablemente la más grande del mundo, y eso va a ser un cambio fundamental en las relaciones comerciales que hay. Y aprovechemos ahora este punto final para quedarnos allí ampliando un poco más. Salimos del análisis con el profesor Cohen y vamos de inmediato a mostrarles que tiene Público.es. Aquí la información está titulando: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos puede llevar a los países a perder su soberanía. El sitio web se hace eco de una afirmación de Michael Effler, portavoz de una iniciativa ciudadana europea contra ese Tratado de Libre Comercio. Alerta a este hombre sobre los riesgos que tanto para los estados y para los ciudadanos despierta en el viejo continente. Effler está criticando el secretismo de las negociaciones. Dicen que esto se trata de un pacto que solo favorece a las corporaciones transnacionales. Él abona de hecho a esa decisión y además agrega que este pacto afectaría los derechos de los trabajadores y pondría en peligro millones de puestos laborales. Allí entonces la actualización a través de Público.es. Hay otro punto que es muy importante de reflejar cuando hablamos de Estados Unidos en este 2014. Hay una derrota en las legislativas, derrota para el sector de los demócratas, el partido de Barack Obama, y esto genera que disminuya el poder que les quedaba en el Congreso y esto dificulta que se encaren los proyectos económicos para los periodos siguientes. Y cuando hablamos de proyectos económicos también, por supuesto, les unimos los proyectos sociales pendientes. Ahora el gobierno de Obama tendrá que alcanzar acuerdos o enfrentarse a un bloqueo total por parte de los republicanos. Esta nueva correlación de fuerzas compromete programas como la reforma migratoria, la reforma del sistema de salud, también llamado Obamacare, así como también otro tema puntual aquí en Estados Unidos, y es el tema de elevar el salario mínimo, promesas que aún no han sido ejecutadas por Obama. Los republicanos buscan terminar rápidamente pactos negociados con la Unión Europea y varios países asiáticos para lograr este acuerdo transpacífico que mencionábamos con el profesor Cohen en nuestro análisis. Y esto representaría una amenaza a los países con las economías emergentes y otras economías más débiles, porque una zona de libre comercio daría grandes beneficios, como siempre, a las corporaciones extranjeras y profundizará también la desigualdad. Por lo tanto, profesor, veamos ya en este análisis cómo va a influir la agenda republicana en este programa de trabajo 2015 de Barack Obama, sobre todo pensando en la implementación de esta reforma migratoria y en la continuidad del Obamacare. Mire, aquí lo que está pasando es de que el Partido Republicano consiguió ahora sí control de las dos cámaras. Tiene control del Senado y tiene control de la Cámara de Representantes. Eso significa que van a tener la capacidad de poner una agenda siempre y cuando la acepte el presidente, porque en Estados Unidos el poder es compartido entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y el presidente tiene un arma que es muy poderosa, que es una pluma que él puede usar para vetar cualquier ley aprobada por el Congreso. Y si hace eso, si veta la ley, lo que el Congreso tiene que hacer es conseguir 60 votos en el Senado para poder vencer el veto del presidente, y conseguir 60 votos es mucho más complicado y los republicanos no los tienen. Entonces va a venir una negociación, un poco esa negociación la estamos viendo en este momento porque usted sabe que ha habido un acuerdo respecto al presupuesto, por ejemplo, bipartidista. Tanto los congresistas republicanos como los congresistas demócratas apoyaron esta situación, de manera que yo creo que vamos a ver muchos más acuerdos de lo que uno se imagina con un gobierno dividido. El problema de la ley migratoria es de que hay una facción del Partido Republicano que está muy en contra de esto. Es una facción que yo le diría que se opone a toda la actividad migratoria, inclusive se opone a las medidas que ha tomado el presidente para resolver el problema, y va a ser muy difícil convencer a esa minoría. Depende mucho del liderazgo republicano.
Porque como lo hicieron con el presupuesto, ¿sabe? Lo que pasó ahí es que el presupuesto se aprobó con votos republicanos y votos demócratas. O sea, si se lograra construir una alianza entre los republicanos y los demócratas, los sectores más radicales del Partido Republicano se van a ver aislados, especialmente los comandados por el senador Ted Cruz de Texas, que es uno de los más grandes opositores a la reforma migratoria. Él es de origen cubano, pero se opone a la reforma migratoria. Entonces, podría haber alguna solución en este tema, pero tiene que haber acuerdo entre los dos grandes partidos. Así las cosas, vamos a revisar ahora y a recordar cómo en noviembre pasado Obama anunciaba esa tan esperada reforma migratoria, que era de hecho uno de los ejes en su campaña por la reelección. La reforma migratoria beneficiará a los extranjeros indocumentados que tengan hijos de nacionalidad estadounidense o con residencia permanente antes de enero de 2010 y que no tengan registros policiales. Estos ciudadanos no estarán bajo amenaza de deportación por 3 años y el gobierno les otorgará un permiso de trabajo. Esta medida ampara a unos 4 millones de indocumentados. El millón restante tendrá protección por la ampliación de la acción diferida, DACA, que precisamente evitará su deportación porque entraron a Estados Unidos cuando eran niños. El presidente Obama ordenó cambios para la deportación con la intención de perseguir a criminales, a involucrados en delitos de seguridad nacional y a indocumentados que pasaron a Estados Unidos por la frontera desde enero de 2013. El mandatario pidió a los republicanos del Congreso la aprobación de su reforma, lo que podría ser un trance complicado, ya que antes del anuncio, líderes republicanos aseguraron su negativa a los cambios por considerar que Obama se está extralimitando en sus poderes. Un artículo publicado por el diario The Wall Street Journal revela que la medida de dar un estatus laboral legal a varios millones de inmigrantes indocumentados generará efectos impredecibles en la economía de Estados Unidos, debido a que se espera se intensifique la competencia en el mercado laboral. Los economistas consultados por el diario pusieron como ejemplo lo ocurrido con la ley de 1986. Cuando los trabajadores que se naturalizaron, solo un 4% de los que trabajaban en el campo continuaban en la misma industria, luego de iniciado el proceso, mientras que alrededor de otro 4% de esos trabajadores había migrado a otros sectores productivos en busca de trabajos y mejoras salariales. El director del Instituto de Política de Migración indicó por su parte que la apertura de oportunidades con un permiso de trabajo resultaría en algo de competencia. El funcionario indicó: así que habrá que estar atentos al 18% de los 8.2 millones de trabajadores indocumentados de 16 años o más que trabaja en campos relacionados a la hotelería, 16% que trabaja en la construcción, 12% en manufactura y 9% en puestos minoristas. Son los sectores que podrían generar movimientos laborales a largo plazo. Seguimos el tema. Entre el 2013 y 2014, las huelgas de trabajadores de grandes cadenas de comida rápida y tiendas como Walmart en todo Estados Unidos se han intensificado, advirtiendo sobre la necesidad del establecimiento de un salario mínimo nacional justo. Mediante protestas pacíficas, los trabajadores han buscado presionar al gobierno estadounidense a responder a miles de personas que ganan sueldos de apenas $7,25 por hora. El presidente Barack Obama se ha comprometido a aumentar el salario mínimo de los empleados de contratistas federales a $10,10 por hora. Sin embargo, los sindicatos pujan para que el umbral salarial alcance los $15.